Segunda unidad, desarrollo del sistema nervioso. Estableceremos la relación existente entre la biología y el comportamiento humano. En este primer video hablamos sobre las fases del desarrollo neural. En un principio, la fecundación del óvulo genera un cigoto, célula única formada por la fusión de un óvulo y un espermatozoide. El cigoto se divide formando células hija. Estas se dividen en 1, 2, 4, miles, 8 y sucesivamente hasta que se produce un organismo maduro. Por supuesto, el desarrollo tiene que consistir en algo más que esto, y de no ser así, cada uno de nosotros terminaría siendo un arroz con leche. Para salvarnos de este destino ocurren tres cosas además de la multiplicación celular. En primer lugar, las células deben diferenciarse, algunas deben de convertirse en células musculares, otras en neuronas multipolares y otras en neurogliocitos, y así sucesivamente. En segundo lugar, las células han de dirigirse a lugares adecuados y alinearse con la célula en torno suyo para formar estructuras concretas, y en tercer lugar, las células tienen que establecer relaciones funcionales adecuadas con otras células. En el desarrollo de la neuronal se llevan a cargo a través de 5 fases. Estas son la inducción de la placa neutral, la proliferación neuronal, la migración y agrupamiento, subdividido en la migración tangencial y la migración radial, lo que nos lleva al agrupamiento de las células que migran, y finalmente en este proceso de migración y agrupamiento es donde las neuronas les crece el axón y forman las primeras sinapsis o sinaptogénesis. En la quinta fase prácticamente nos lleva a la muerte neuronal y a la disposición sináptica. Como podemos observar en el esquema, se presentan las 5 fases del desarrollo neural. Hemos, a partir de la tercera fase de la migración tangencial y la migración radial, explicamos un poco sobre el agrupamiento y cómo el crecimiento del axón y la formación de la sinapsis están relacionados con esta tercera fase. Cada fase va llevando consecutoriamente una y de forma escalonada hasta cumplirse este proceso en el cual únicamente quedamos con las muertes neuronales, que son parte del desarrollo del cerebro desde la fecundación hasta la muerte del ser humano. Antes de explicar la inducción de la placa neural, podemos ver en imagen lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula espinal. Esta primera estructura ocurre en todos los mamíferos. Está ilustrada de forma horizontal y esquemática, y también nosotros pasamos por esto. A nivel de desarrollo neural, se nos habla desde la biopsicología de que este proceso se empieza a generar a partir de la tercera semana, y es donde el tejido que está destinado a formar parte del sistema nervioso humano puede reconocerse en forma de placa neutral. Un pequeño fragmento de tejido ectodérmico situado en la superficie dorsal del embrión en desarrollo. Explicar que el ectodermo es la capa más externa de las 3 capas de célula embrionaria, en las que tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ecto fuera, meso interno, entre medio, y endo en la parte interna. El desarrollo de la placa neutral constituye la primera fase importante del desarrollo nervioso en todos los vertebrados. Parece ser que el desarrollo de la placa neutral está inducido por señales químicas procedentes del área del mesodermo subyacente, área a la que se le conoce como un organizador. Como dato curioso, si nosotros tomamos células del mesodermo, vamos a tener lo que son las células madre. Es decir, en esta etapa las células son
eh, prácticamente células que pueden generarse en otras células, recibiendo lo que podríamos definirle como células adaptativas que se van adaptando a las necesidades y a los cambios físicos del cuerpo. Haciendo un pequeño inciso fuera del guión, es bueno definir esta parte de las células que Iván Pavlov y otros fisiólogos nos hacen prácticamente en esta primera fase, en la cual lo conocemos como filogénesis. Básicamente en esta fase vemos de que se va formando células nerviosas cuyas múltiples prolongaciones se unen una con la otra, y este sistema pasa por la fase ganglionar. Prácticamente estas células que nosotros le decimos por acá, que tienen una relación determinada, se nos van a venir a llamar, a ver, por aquí lo tengo, a ver, menencéfalo, nada. Vaya, lo he perdido. Bueno, les debo el dato. Pero sí tenemos en cuenta que en esta primera fase, cuando el mesencéfalo está en desarrollo dentro de la tercera semana, aún no se han adaptado o las células no tienen funciones específicas. Entonces, ya a partir de la tercera semana en adelante, las células empiezan a migrar y empiezan a formar lo que es el telencéfalo, el hemisferio cerebral, el diencéfalo, el mesencéfalo, el cerebro medio, el meterencéfalo, el meliencéfalo y la médula espinal. Ya hacia la semana 20 ya tenemos desarrollado todo este proceso de la inducción de la placa neural. Entonces, retornando a Pinel, se nos dice que la búsqueda de una sustancia específica que sea liberada por el organizador e induzca al desarrollo de la placa neural está en pleno cambio. El suceso clave de la inducción es la inhibición de tipo de proteína que normalmente suprime el desarrollo neural, las proteínas morfogenéticas del hueso. Todavía pues no se sabe cuál es el mecanismo que provoca dicha inhibición, y pues las células del sistema nervioso en desarrollo sufren un cambio importante aproximadamente en la misma etapa en la que se hace visible la placa neutral. Las primeras células del embrión humano son plenipotenciales, esa es la palabra que andábamos buscando, es decir, pues que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo. Entonces, durante la inducción de la placa neutral tenemos las células plenipotenciales, que ya a partir de que el embrión va creciendo, estas células van especificando sus funciones, y con el desarrollo de la placa neutral, estas células pierden parte de su potencial para convertirse en células de distintos tipos. Cada célula de la placa neutral conserva aún así la posibilidad de convertirse en cualquier tipo de célula del sistema nervioso maduro, pero normalmente puede transformarse en otro tipo de célula. A tales células pues les vamos a denominar pluripotenciales, que en vez de plenipotenciales, hemocitoblastos embrionarios, las células madres le vamos a denominar de esta forma. Pues las células madre, las hemocitoblastos embrionarios,
son células que cumplen dos criterios específicos. Pues el primero es la ilimitada capacidad de regenerarse a sí misma y la capacidad de convertirse en diferentes tipos de células maduras. Las células de la placa neutral cumplen estos dos criterios y si se mantienen en un cultivo celular apropiado, van a continuar multiplicándose y, como se acaba de aprender, tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula del sistema nervioso adulto. A medida que se desarrolla el tubo neural, algunas de sus células se van definiendo específicamente como futuros neurogliocitos de varios tipos y como futuras neuronas de varios tipos, puesto que estas células mantienen la capacidad de regenerarse a sí mismas ilimitadamente y siguen siendo pluripotenciales. Estas células se denominan células madres neurogliales y células madres neurales, teniendo en cuenta la capacidad de las células madre embrionarias para convertirse en diferentes tipos de células maduras. Actualmente pues se investiga el potencial terapéutico de estas. Ahora, hay que tener en cuenta de que la placa neutral se pliega para formar el surco neural, como podemos ver en esta figura que ustedes están viendo en la pantalla. Luego esos labios del surco se fusionan para formar el tubo neutral. El interior del tubo neutral finalmente se convierte en el ventrículo cerebral y el conducto raquídeo. A los 40 días después de la concepción pueden verse las tuminiscencias del extremo anterior del tubo neutral. Estas tuminiscencias acaban convirtiéndose en el prosoencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y ahí pues lo pueden ver. Regresando a la diapositiva anterior donde tenemos el esquema, ya hemos pasado la etapa de la inducción neutral. Vamos a hablar sobre la proliferación neutral. Esta proliferación neuronal se da una vez que se han fusionado los labios del surco neutral. Aquí podemos ver la superficie de la placa neutral y esta es la sección del ectodermo dorsal del embrión. Entonces podemos ver cómo se van recogiendo estos pliegues en el surco neutral, se van comprimiendo en forma de una zapatilla y se forma el tubo neutral. Estamos viendo la parte dorsal, como que estamos viendo la parte de arriba, pero esta es la parte, podríamos decir, de frente o del perfil o transversal, pues, en el cual ustedes van viendo de que hacia los 24 días tenemos el tubo neural, el conducto central, y toda esta estructura es lo que va formando el sistema nervioso central. Cada especie, las células de distintas partes del tubo neural proliferan siguiendo una secuencia característica, ya que la proliferación neural no se produce de modo simultáneo o de la misma forma en todas las partes del tubo, la cual pues, es responsable de la configuración del abultamiento y pliegue que dan al fin aquella característica típica que tiene el encéfalo de ser arrugadito. Pues ya en esta etapa es característico de que vamos a encontrarnos que la placa neutral se convierte en el tubo neutral durante la tercera y cuarta semana del desarrollo embriológico. Estamos hablando en el primer mes. Cabe destacar que en esta etapa es muy importante el cuidado y a cuántas sustancias está activa la madre, ya que recordemos de que en esta etapa de desarrollo embrionario el embrión está propenso a ser víctima de ataques por los mismos leucocitos del cuerpo o del sistema inmunológico del cuerpo. Así también está expuesto a situaciones metabólicas y de consumo de sustancias, por lo que aquí pueden ocurrir ciertas alteraciones, ciertos síndromes o trastornos del neurodesarrollo que más adelante pues iremos viendo en futuros videos y en el desarrollo pues de esta clase. Posterior nos vamos a encontrar con la migración y el agrupamiento. Con la migración y el agrupamiento ya tenemos pues
de que se han generado las células mediante la división celular de la zona ventricular del tubo neuronal. Ya aquí tenemos formado el tubo. Estas migran, pues las células empiezan a generarse y estas migran a su lugar de destino apropiado, y durante este periodo de migración pues las células están todavía en un estado inmaduro, carecen de prolongaciones, es decir, de los axones, de las dendritas, características de las neuronas maduras. Si pueden ver, aquí tenemos que ni siquiera han desarrollado bien sus axones, son células que apenas están desarrollando su cuerpo celular y no se han movilizado. Yo les ponía el ejemplo en la clase pasada del chayote, donde el chayote está en semilla o en fruta y va a subir una ramada, pues empieza a buscar guía, y eso es lo que pasa con la migración celular, en la cual pues dentro del tubo neural las células van buscando dónde es que corresponde para ejecutar sus funciones. Se considera que la migración celular en el tubo neural en vías de desarrollo es de dos tipos. Pues tenemos la radial, que la pueden ver que hacia los lados, hacia los lados del tubo, de dentro hacia la parte exterior, y la tangencial. Pues la tangencial es de que va de la parte ventricular en línea recta hasta la pared externa del tubo. Pues la migración tangencial se da en ángulo recto y la migración radial es paralela a las paredes del tubo. La mayoría de las células implican tanto en la migración radial como en la tangencial para llegar desde su punto de origen a la zona ventricular hasta su punto de destino. Hay dos métodos según cuáles migran las células en vías de desarrollo, y volvemos a caer en la figura 9.3, que es la que tenemos anteriormente. Perdón, 9.3, 9.1, 9.2, 9.3, ahí la tenemos, que vamos viendo el cambio de localización del soma. Vamos a entrar un poquito y ahí vemos de que el soma, el soma, esta puntita que ustedes ven acá, va cambiando, que se forma una extensión de la célula que está desarrollando en dirección general de la migración. Entonces, la extensión se comporta como si explorara el entorno inmediato en busca de señales de reacción y rechazo a medida que crece. Luego el mismo cuerpo celular se desplaza hacia el interior y a lo largo de la prolongación de extensión y las prolongaciones que marcan la pista que retraen. El segundo método de migración, y es lo que le explico, este soma es lo que rastrea, lo que busca de forma tangencial. Entonces es como que anduviera explorando, es como una sonda que anduviera explorando, camina, se expande, luego se retrae y finalmente volvemos a caer en lo mismo. Entonces, este proceso se da durante la migración de forma radial o tangencial. Recordemos que lo radial es desde la parte ventricular, la parte del centro, por decirlo así, hacia la pared celular de izquierda a derecha, por decirlo así. Mientras que la migración por neuroguía, y esto también ocurre en lo anterior, pues el cambio de soma ocurre con lo que es la migración tangencial radial, y en la primera pues que tenemos la migración radial. Ahora, la migración por neuroguías, vamos a encontrarnos con esto de acá. Una vez que el periodo de proliferación neural está en marcha y las paredes del tubo neural han engrosado, aparece en el tubo neural en desarrollo una red temporal de neurogliocitos llamados neurogliocitos radiales. En este momento la mayoría de las células comprometidas en la migración radial
Lo hacen desplazándose a lo largo de la red de la neurovía radial. La mayor parte de la investigación sobre el tubo neural en desarrollo se ha centrado en la corteza. En esta línea de investigación resalta un aspecto importante de la migración, y este es el desarrollo cronológico, que lo es todo. Pues las neuronas, cada una de las 6 capas de la corteza que producen y migran en 6 momentos diferentes, luego desarrollan características anatómicas y funcionales específicas de capa. El principal interés de la mayoría de los estudios de migración de neuronas corticales ha sido las pautas radiales. Dichos estudios han puesto de manifiesto oleadas ordenadas de células migratorias que avanzan desde las capas más profundas hasta las más superficiales. Es decir, esto no se va a dar en una sola célula. Esto en todas. Imagínense esto, que cada quien anda buscando dónde quedarse para tener sus funciones específicas, y cada célula lo hace. Ya puede ser de forma radial o de forma tangencial. Eso, pues, al final de cuentas nos va a dar las características neurológicas y neuroquímicas que requiere el sistema nervioso central. Dicho estudio, pues, han dicho de que avanzan desde las capas más profundas hasta las más superficiales, puesto que cada oleada de células corticales migra a través de capas de corteza inferiores ya formada antes de detenerse. Esta pauta radial de desarrollo cortical se conoce como patrón o pauta adentro-afuera. No obstante, está claro que las pautas de migración cortical son mucho más complejas de lo que se pensaba inicialmente, pues muchas de las células corticales se implican en una migración tangencial prolongada para alcanzar un destino final. La interneurona y los neuroblocitos en desarrollo tienden a emprender largos viajes tangenciales. La cresta neural es una estructura que se sitúa justo en el plano dorsal del tubo neural. La cresta neural, si la presentamos en imagen, es precisamente la que tenemos en esta parte de por acá. Aquí la podemos ver, es como una pequeña abultación, y es hacia donde las células están migrando de forma tangencial, de arriba hacia abajo, y de forma radial de un lado a otro. Ahora, continuamos. Ya pues, cuando las células han desarrollado, han migrado, pues se tienen que alinear con otras neuronas para formar las estructuras del sistema nervioso. Este proceso se denomina agrupamiento, pensándose que tanto la migración como el agrupamiento están mediados por moléculas de adherencia celular, las cuales se localizan en la superficie de las neuronas y de otras células. Las moléculas de adherencia celular tienen la capacidad de reconocer moléculas de otras células y adherirse a ellas. Pasamos a la cuarta fase, que es el crecimiento del axón y la formación de la sinapsis. Una vez que las neuronas han migrado a su lugar adecuado, ya están en su lugar, se forman varias estructuras nerviosas que surgen de ellas. Ahí tenemos los axones y las dendritas. Los axones son la parte más larga del cuerpo celular, y las dendritas son estas que parecen ramificaciones. Entonces, esta imagen no la van a encontrar en ninguno de los libros, pero sí la utilicé para explicar esta parte de acá, porque primero vemos de que estas son las células que están migrando, y luego vemos que en el neuroblasto va creciendo y se va desarrollando lo que es el cuerpo celular, para finalmente tener lo que es ya una neurona diferenciada con su axón y con sus dendritas claramente especificadas. Obviamente esto pues tiene que seguirse desarrollando porque no es parte de este proceso. Cuando ya el axón se ha formado totalmente, ocurre lo que es la transmisión sináptica o la sinaptogénesis, que es lo mismo. Veamos el guión. En esta parte pues surgen las axones y dendritas para que el sistema nervioso funcione, y estas proyecciones de extenderse hasta los objetivos adecuados
En cada extremo de un crecimiento de un axón o dendrita se encuentra una estructura con forma de ameba, denominada cona de crecimiento, que se extiende y retrae extensiones citoplasmáticas parecidas a dedos, llamadas filopodios, como si buscara el itinerario correcto. Sorprendentemente, la mayoría de los conos de crecimiento alcanzan sus objetivos correctos, incluso cuando han de recorrer una distancia considerable. Estudios que se realizaron a principios de 1940 para el desarrollo de la regeneración neural, efectuados por Roger Sperry, demuestra por primera vez que el axón puede tener un crecimiento preciso y sugiere que se da con este crecimiento preciso sugirieron cómo se da este crecimiento preciso en un estudio seccionando nervios ópticos de rana, en los cuales pues rotó los glóbulos oculares de 180 grados y esperó que se regeneraran, crecieran de nuevo. Pues los axones de las células ganglionales retinianas, los cuales componen el nervio óptica, a diferencia pues que de nosotros los seres humanos y los mamíferos, las ranas pues tienen la capacidad de regenerar su nervio óptico, su axón, y pues cuando se completa la regeneración, Sperry utilizó una prueba comportamental adecuada para evaluar la capacidad visual de las ranas, pues este era hacer oscilar un señuelo enfrente de su ojo. Entonces, cuando nosotros tenemos de que la neurona pues ya se ha desarrollado, encontramos de que el axón está siguiendo un organismo específico. Al final de cuentas, nos vamos a encontrar que este experimento es de tipo cuasi experimental, pero para explicar el crecimiento axonómico implica la cartografía topográfica en el cerebro, que prácticamente nos pone la hipótesis del gradiente topográfico, en la cual se nos guían objetivos específicos que están dispuestos sobre la superficie terminal del mismo modo de que lo están los axones de los cuerpos celulares de la superficie original. Aparte de esta hipótesis es que los axones en crecimiento son guiados a su destino por los gradientes señal en intersección, lo que nos lleva a la formación de la sinapsis, porque cuando el axón alcanza su objetivo deseado, la célula alcanza el modelo de sinapsis apropiado. Ya aquí una neurona individual, que es lo que tenemos la diferencial, puede desarrollar el axón por sí mismo y requiere una actividad coordinada entre al menos dos neuronas para realizar una sinapsis. Es decir, para cada neurona tiene que haber un antes y un después. Y es decir, una cadena la cual prácticamente provoca la sinapsis. La sinapsis es la transmisión a nivel neuroquímica y por pulso eléctrico entre una célula nerviosa y otra. Eso es algo sencillo. En comparación, pues podemos descubrir de que la sinaptogénesis es algo que depende de la presencia de los neurogliocitos. Las células ganglionales retinianas que se mantuvieron en cultivo en los experimentos de las ranas permitieron ver 7 veces la sinapsis que había con astrocitos. Además, las sinapsis establecidas en presencia de astrocitos se perdieron rápidamente cuando aquellas células se suprimieron. Otra investigación sugiere que las neuronas en desarrollo necesitan altos niveles de colesterol durante el periodo de formación de sinapsis y que este colesterol adicional es suministrado por los astrocitos. La mayoría de la investigación actual sobre la sinaptogénesis se ha centrado en esclarecer cuáles son las señales químicas que han de intercambiarse entre neuronas presinápticas y postsinápticas para que se origine una sinapsis. Una complicación que se enfrenta a este estudio es la promiscuidad que manifiestan las neuronas en el desarrollo cuando llega a la sinapsis, lo que puede provocar que muchas células pues
se fragmente. Un momento. Por una parte, puede parecer que funcione el cerebro, tiene que ser establecer conexiones conforme a un plan específico. Pero vemos de que a lo largo del desarrollo del embrión, ya hacia la semana 20, prácticamente ya tenemos neuronas que ya se han posado sobre el pequeño cerebro en desarrollo. El cerebro no está desarrollado del todo, el cerebro termina de desarrollarse inclusive hasta nuestra muerte, porque es un desarrollo evolutivo constante. De hecho, el cerebro es uno de los órganos que manifiesta cambio a lo largo de los años, y esto pues lo vamos a seguir viendo más adelante. Para terminar, tenemos la muerte neuronal, que la muerte neuronal es una parte muy normal. No por hablar de muerte aquí es el fin de todo, no, sino que como una célula puede vivir, tiene un ciclo de vida, tiene su función específica y genera nueva vida. Ya en adultez, pues ya las neuronas empiezan a perder sus capacidades y ahí es donde comienzan los problemas. Pero es importante este proceso de muerte neuronal porque aquí opera el principio de supervivencia del más apto. Se producen muchas más neuronas, alrededor de un 50% más de las que se requieren, y solo sobreviven las más aptas. La muerte a gran escala no constituye una fase del desarrollo limitada en el tiempo. Se producen oleadas de diversas partes del encéfalo a lo largo del desarrollo. Los hallazgos van a sugerir que las neuronas en desarrollo mueren debido a la incapacidad de competir con éxito con sustancias químicas vitales que les suministren sus lugares de destino o objetivo. En primer lugar, la implementación de objetivos adicionales reduce la muerte neuronal. Por ejemplo, injertar un miembro adicional en un costado de un embrión de pollo reduce la muerte de neuronas motoras en ese lado. En segundo lugar, destruir alguna de las neuronas que crecen en el área antes del periodo de muerte celular aumenta la tasa de supervivencia de neuronas restantes. En tercer lugar, aumentar la cantidad de axones que inervan inicialmente un objetivo disminuye la porción de células que sobreviven. Es decir, que se ha identificado que varias sustancias químicas vitales que son suministradas a las neuronas en desarrollo son las que permiten la vida de la neurona. Pero, ¿qué es lo que puede llevar también a la muerte de una neurona? La falta de un organismo específico. Y es donde ocurren, pongámosle, los accidentes cerebrovasculares, pero eso lo vamos a ver más adelante. Las neurotrofinas pues realizan una serie de funciones. Por ejemplo, promueven el desarrollo y la supervivencia de las neuronas, funcionan como moléculas de orientación del axón, estimulan la sinaptogénesis, y inicialmente se suponía que la muerte neuronal era un proceso pasivo. Se asumía que se requerían neurotrofinas adecuadas para que sobrevivieran las neuronas, sin que las neuronas degeneraban pasivamente y morían. Sin embargo, se está claro que la muerte celular durante el desarrollo suele ser un proceso muy activo, pues la ausencia de neurofinas adecuadas puede desencadenar un programa genético interno a la cual pues las neuronas hacen que se suiciden activamente, por decirlo así. La muerte celular pasiva se denomina necrosis. La muerte celular activa se llama apoptosis. La apoptosis es menos peligrosa que la necrosis. Cuando ocurre la necrosis es cuando una parte de un órgano o un tallo neuronal, por decirlo así, está perdiendo la conexión sináptica con el resto del cuerpo. Inclusive necrosis, se puede decir que un dedo se te murió o un brazo se te paralizó, porque los nervios están perdiendo la capacidad neuronal, es decir, de la existencia de neuronas que transmiten la información sináptica y también de supervivencia de ese miembro o de ese órgano. Las células necróticas se fragmentan y vierten su contenido a líquido extracelular, y la consecuencia pues, es una inflamación potencialmente perjudicial.
Por el contrario, la muerte celular óptica, el ADN y otra estructura interna se parten y son empaquetadas dentro de membrana antes de que la célula se fragmente. Estas membranas contienen moléculas que atraen fagocitos y otras que intervienen en la inflamación. Cuando se hace la fagocitosis, pues que es prácticamente la apoptosis, es una muerte, por decirlo así, más bonita dentro del sistema celular. Cuando existe pues necrosis, es algo tan malo de que puede dañar tus funciones neurocognitivas y también tus funciones neuromotoras. Pues también en este proceso de muerte nos vamos a encontrar la disposición sináptica que porque hay neuronas que establecen conexiones incorrectas son más propensas a morir. Cuando mueren, el espacio que han dejado vacante en las membranas postsinápticas es ocupado por los terminales axónicos que brotan de las neuronas supervivientes. Así pues, la muerte celular da lugar a la reorganización masiva de las conexiones sinápticas. Esta fase de reorganización sináptica tiende a agrupar el output de cada neurona en una pequeña cantidad de células postsinápticas, aumentando así la selectividad de la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en lo que son las fases del desarrollo sináptico? Pues vamos a encontrarnos que durante el ciclo del desarrollo neural vamos a pasar por la inducción de la placa neural, que lo convierte en el tubo neural. Ya cuando se forma el tubo tenemos la segunda fase, la proliferación neural. Cuando ocurre la proliferación neural, que ya empiezan a surgir las primeras células específicas o los primeros los neuroblastocitos, tenemos la migración y agrupamiento por migración tangencial, migración radial, que cuando ya cada cual ha llegado a su objetivo se agrupan para formar lo que son los organismos celulares que nos llevan al crecimiento del axón y a formación de la sinapsis, que finalmente, al existir una sola sobrepoblación de neuronas, ocurre lo que es la muerte neuronal y también la disposición sináptica que permite las organizaciones de nuestro sistema nervioso. Con esto pues hemos explorado lo que es la fase del desarrollo neural, pero siempre les invito que junto con los videos lleven la lectura del libro de Pinel en este caso, para que continuemos enriqueciendo nuestro conocimiento. Y pues yo trato de explicarles esto de una forma más digerida, pero también implica tu capacidad para entender estos términos a nivel biológico. Pues sin más, nos seguiremos viendo en el video de desarrollo cerebral postnatal y en los posteriores de esta segunda unidad.